down here, man. Hi. So hoy quería predicar nomás algo simple que puedan entender muy bien, porque cuando lo leí sentí algo que necesitaba que compartirlo con más gente. So le pregunté a la ref y me dejó predicar hoy para los jóvenes. Okay. So hoy quería predicar de cambio de nuestras situaciones, our situations. Is it okay if I say it in English? I'm not sure. Okay. So how many of you guys have ever asked God to change something for us? Because I know I have I forgot to translate, I'm sorry. Okay, so how many of you guys have ever asked God to change one of your circumstances or situations? ¿Cuántos de ustedes le ha pedido a Dios alguna vez que cambie su situación o su circunstancia? Because I have, I know that. Yo sí lo he hecho. Yeah. And so, unas veces, so I want to tell you guys a story, primero antes que gare a la historia de la Biblia que escogí. So, there was one time at school, Había una vez en la escuela and I got confronted by this girl that I never knew, y me confrontó una muchacha que yo no conocía. and she was like, I heard you were talking crap about me behind my back. Y ella me dijo, yo escuché que estás diciendo cosas de mí detrás de mis espaldas. And I told her, I don't even know you, so how could I do that? Y yo le dije, yo ni te conozco, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? And she kept on talking to me very, very rude. And I stayed calm, I really did. And for some reason, she just scared me. Y ella siguió hablándome muy golpeado. Y yo me mantuve con calma, pero por alguna razón me asustó, me espantaba. I was so terrified, I really was. Estaba tan aterrada. And I was so terrified that day that I felt like I was gonna fall or something. Tenía tanto miedo ese día que pensé que me iba a caer. It was like in the middle of the day, and I pretended to be sick when I went to my next class so my parents could check me out of school. Era en el medio del día y yo pretendí estar enferma antes de ir a mi próxima clase para que mis padres me sacaran de la escuela. The reason because of that is because so I was scared, and I don't know, like I was just so scared that I just didn't want to be in school because I felt trapped in there. Tenía tanto miedo que no quería estar en la escuela porque me sentía atrapada ahí. So I went to the bathroom when I called my parents and told them I don't feel good. Así que cuando llamé a mis padres les dije, no me siento bien. They said, okay, I'll be there in at least 15 minutes. Me dijeron, ok, llego como en 15 minutos. And I was like, oh, dang it. Because I was like, I was so scared. I was like, what can she do to me in 15 minutes? Y dije, es mucho tiempo, ¿qué me puede hacer en 15 minutos? And so I went to the class had already begun, so I went to my class and I asked for the hall pass. La clase ya había comenzado y fui a mi clase y pedí permiso para salir. I went to the restroom and I prayed. Y fui al baño y oré. And I was like, God, why are you putting me in this situation? Y yo dije, Dios, ¿por qué me tienes en esta situación? I was so terrified, and then I was in there and I was praying. I was like, why? What did I do? I was like, why are you punishing me with this? I mean, I'm so scared. Y estaba tan aterrada que estaba yo ahí. Decía, ¿por qué? ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué es lo que yo hice? Tenía tanto miedo. So after that, I went back to class, and así que después regresé a mi clase. And I got checked out by my parents.
and they came sooner than they said. I guess they were just trying to scare me or something, I don't know. Y llegaron mis padres antes de lo que habían dicho y me sacaron de la escuela. And so then that's the story that I got, and then now I want to go to the Bible and go to the story that I felt related to my situation. Y esa es mi historia, pero ahora quiero llevarlos a la Biblia, a una historia que yo siento que se relaciona a mi situación. So I want you guys to go to 1 of Samuel. Quiero que vayan a 1 de Samuel 16. 16. Is everybody there yet? ¿Están todos ahí? Okay, so this story that I'm reading about is about David. You all know about him probably from your Sunday school, or you just heard about him. He's the one that slayed Goliath with five rocks. Esta historia yo creo todos lo han escuchado, es la historia de David. Quizás en la escuela dominical, él es el que mató a Goliat con 5 piedras. Okay, so on 1 Samuel 16:13, does somebody want to read that? ¿Alguien quiere leer 1 de Samuel 16:13? Anybody? David. Samuel tomó el aceite de oliva que había traído y lo derramó sobre la cabeza de David, delante de sus hermanos. El Espíritu del Señor entonces descendió sobre él y le dio gran poder desde aquel día en adelante, y Samuel regresó a Rama. Okay, so on that chapter, on that verse, it pretty much said that God chose David for a purpose, and the purpose was to be king of Israel. So, Ese verso básicamente dice que Dios escogió a David para un propósito, y ese propósito era que él fuera el rey de Israel. So, and now I want to take you guys, it's in the same book, it's just 3 chapters, so go to Samuel 19, Ahora the first. quiero llevarlos a 1 de Samuel 19. Nomás el primer verso. Who else wants to read this part? Si alguien más puede leer este verso. Verso 1. Gris, hermana. Habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Okay, so on that part, Saul, he got jealous of David because he knew that he was going to be king of Israel, but that was his place right now. En esa parte podemos ver que Saúl estaba celoso de David porque sabía que David iba a ser rey de Israel, pero ese era el lugar de Saúl en ese momento. And so he knew that God had chosen him, so he got jealous and decided to pretty much put a bounty on his head, or just pretty much want to kill him. Él sabía que David había sido ungido para ser el rey, entonces se puso celoso y mandó matar a David. So that was the first attempt on what we just read. Ese fue el primer intento. So let's go to chapter 20. It's like right there. En el capítulo 20. Who wants to read that part? David, do you want to read it again? Or Ma? First one. Or Pastora Fabiola? David huyó de Nayot de Ramá y fue donde estaba Jonathan. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonathan. Mi padre no hace nada por significarte que sea sin que me lo diga.
¿por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonathan no debe enterarse para que no se disguste, pero tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. So right there, David went to his best friend to ask him what he did to get his dad so mad that he would want to kill him. And because David, he was going crazy in his head, I think, because the king of Israel that was fond of him before was trying to kill him. So Ahí he went, David fue con su mejor amigo a preguntarle que por qué su papá, qué había hecho él para que su papá quisiera matarlo. Hasta ese entonces ellos eran amigos y no sabía qué había hecho. so on the next part, it's right there, and it's 5, the verse 5 to 7. To whoever wants to read that part, unless you guys want me to read it, but I have it in English. ¿Sabes? Dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro, pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. Okay, so what I've just read was that it pretty much said that they were planning out to prove that the king was trying to kill David. And so eventually they found out that he was, after the whole test and everything. En lo que acabamos de leer podemos ver que ellos crearon un plan para ver si era cierto o no que el rey quería matar a David. Y luego encontramos que sí era cierto, descubrieron que sí era cierto. And so when David finds out that the king is trying to kill him, he books it. He leaves out of there and just runs. Cuando David descubre que sí, que el rey quería matarlo, él sale de ahí, sale huyendo, sale corriendo. And so while David was gone, there was I think if I put myself in that situation, I would have I would constantly fear that I would be found and stuff. Si yo me pusiera en la situación de David, yo tuviera un temor constante de que me iban a encontrar. Okay, hold on. So in the Bible, it doesn't say what David was thinking or going through in his head during that situation. En la Biblia no especifica qué es lo que David estaba pensando o qué pasaba por su mente durante esa situación. But if you put yourself in the situation, wouldn't you be thinking why am I being chased? Why am I in this situation? Aren't I supposed to be on the throne right now? Wasn't I the chosen one? Pero si tú te pones en esa situación, no estarías pensando ¿por qué? ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me están correteando? Yo soy el escogido, yo debería de estar en ese trono ahorita. We all know the ending to it because then we know that he becomes king at the end or whatever. But the thing is that you would ask yourself, you'd probably see it when he knew that he was chosen to be king, that he would picture it out how he would be king. Don't you think? Be oh, I'm gonna slay after I slay the Goliath or whatever. He's gonna totally just give me the crown and I'm gonna be king and it's all gonna be cool and it's gonna be chill like that. Todos sabemos que eventualmente él sí se hizo rey, pero yo creo que durante ese tiempo él cuestionaba por qué estaba sucediendo eso. Yo creo que después de que él venció a Goliat, él dijo, oh, sí, ahora voy a ser amigo del rey y yo creo que él nada más me va a dar su corona y todo va a estar bien.
but it wasn't. And the thing is that we're not the ones that get to choose how our path is gonna be. Y no fue así, y nosotros no somos los que escogemos cómo va a ser nuestro camino. Because it's not it's not when or where we get there. It's like it's the walk to there. Porque no es dónde lleguemos o cuándo lleguemos, sino el caminar de llegar ahí. And when we ask him to change our circumstances, it's sometimes he doesn't change them. Y cuando le pedimos a Dios que Él cambie nuestras circunstancias, a veces Él no las cambia. The thing is that he changes us in them. Lo que Él cambia es a nosotros en nuestras circunstancias. And that's all that I have today. Y eso es todo lo que tengo hoy.